A, graba. 3-3 primera. Segundo chat. ¿Puedes repetirlo, por favor? 3-3 primera. El Mahabharata. Un momento, por favor. Tiene que decir él. Ya, 5 y acción. ¿Qué más pruebas hay en los Vedas? En el Mahabharata, escrito por Vyasa, se relata ese episodio de la guerra de Kurukshetra, donde aparece Iravan, hijo de estos Nagamayas y Ulupla. Luego, en el Srimad Bhagavatam, el primero de los Vedas, el más grande de esos libros sagrados, se habla también de ciertas culturas de Preamérica, por ejemplo de los Purus, que son hijos de un rey de la dinastía lunar llamado Yayati, y cuenta ahí su historia, que es magnífica. Luego, esa es una dinastía que existió en el Ecuador, en el reino de los Quitus, los Purus, que los españoles deformaron el nombre, los inquisidores, en Puruá. Sí, luego tenemos otra cultura que mencionan allí en el Srimad Bhagavatam, a los Chota, que dice que junto con los Santal Parganas, en el primer tomo de la creación hablan de eso, dice que formó con los Santal Parganas, los Chota de Nagpur, la provincia de Kirata. ¿Y qué provincia es? En un estado de la India. Okay. Cerca de Entonces, Calcuta. ¿dónde se inician las migraciones desde lo que es Preamérica hacia el resto del mundo? ¿Cómo es que empieza? Por ejemplo, se inician desde Tiwanaku y del reino de los Quitus. Sí. Y vamos a ver, por ejemplo, de Tiwanaku, que es el Alto y Bajo Perú, tenemos a los Campas, que emigran al Asia, al Tíbet, y son los portadores de los libros en formato textil. Los Tankas. Los Tankas, sí. Que son, por ejemplo, en el Tíbet son los Tankas donde se registra la historia del budismo, que son verdaderas obras de arte. Pero, por ejemplo, los libros en formato textil de la zona andina, que fueron estudiados por la doctora Victoria de la Jara, y ella dijo que existía en ellos uno de los sistemas de escritura más antiguos de Preamérica, que es el sistema de escritura Uri, que es lo que yo he descubierto, que es un sistema de escritura geométrico-matemático que está relacionado con la astronomía y la filosofía religiosa, creado por las mujeres de la dinastía lunar. Es el primer sistema de escritura de la humanidad. Por eso, es numérico. Sí, se necesita una clave matemática para poder interpretar los mensajes. Y se ha descubierto que está registrado en los que llaman los peruanos los mantos de Paracas, porque cubrían como sudarios las momias. Pero su verdadero nombre debería ser Tanka, porque es el que corresponde a los libros en formato textil. Y esa palabra Tanka existe, pertenece a Preamérica, está en el Runa Simi. Además, la escritura Uri, como se denomina este sistema de escritura geométrico-matemático, también consta en el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, significa prematuro, antes de tiempo. Quiere decir que es de épocas muy antiguas, remotas. Entonces, Y este nombre Uri también figura en los libros tibetanos, se dan datos acerca de ese sistema de escritura, y en Babilonia existe un jeroglífico, pero que ha sido traducido por los historiadores oficiales con el significado de Akkadu babilonio. Pero es el nombre de un sistema de escritura creado por las mujeres y de su uso exclusivo. Y en Babilonia existió una lengua de las mujeres y otra de los hombres, y números femeninos y masculinos dentro de la numeración. Tú comentaste recién que empieza en Tiwanaku, Sí. y en el reino de los Quitus. No se sabe el origen, por ejemplo, de los Campas que van al Tíbet, en el Tíbet. No se sabe la procedencia de los fundadores del Tíbet, que son los Campas,
yo he descubierto que todavía existen en el Gran Pajonal del Perú Sí. unos descendientes, o sea, los originarios de esa cultura que se llaman campas igualmente. Sí. Entonces Sí. hay otros pueblos que Sí. salen de allí, de la zona del Alto y Bajo Perú, que son los urus. ¿Mm? Sí. Es un pueblo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque este pueblo va a Europa. Ah, Y viene a Europa y con los pan, sí. que son Es del otro Ecuador, pueblo. otro pueblo originario del Ecuador, dan el nombre de Europa, Urupán, Urupán. que se ha deformado en Europa, pero las raíces son Urupán, eso es en edades remotas. Luego tenemos los canas y los lucanas. Los canas son los fenicios que fundan el Canaán, porque no se escribe con C, Canaán, sino con K, K-N, apóstrofe N. Y canas son de Perú, que fundan el reino de Canamarca, quiere decir rojo encendido, y así se los definía a los pueniques. Los pueniques les llamaban los griegos a los fenicios. No se sabe si era porque trajeron la púrpura, que era para teñir los tejidos, que era roja, y que es de allí, de la zona de América, la cochinilla. O porque su piel eran de la raza roja. Pero yo he descubierto que Poenique está formado por dos raíces, una del náhuatl y otra del maya. Nique. Nique se deriva de Winik, que quiere decir tubérculo cósmico, que es como se le llama al ser humano, como ser una prolongación del cosmos. Y Pou está relacionado con la sabiduría. Amos Poua, todos los que se realizan cuentas, Amos Pouki. ¿Y qué pruebas firmes hay que empezó la migración desde lo que es el reino de los Quitus? Y ahí porque yo me he basado en revitalizar los nombres y entonces las raíces de los pueblos europeos y asiáticos, que no se sabe el origen, claro, la procedencia, se encuentran en los pueblos preamericanos, okay, en las lenguas preamericanas, las raíces de estos pueblos. Entonces tenemos que, por ejemplo, los lucanas, sí, que son una élite de la época de los incas, porque eran expertos en trabajar con las cuerdas y nudos y hacían tejidos bien. Ellos pasan a Italia y forman la Etruria, es decir, forman la Lucania prehistórica. sí. Luego los etruscos salen de la zona del Ecuador, son los Turush. Bien. Luego aquí yo confirmo con el estudio de otra prueba que yo te he contado, de que de la India, la relación con la India también se confirma con una obra de un erudito argentino del año 1901 que se llama el doctor Henry Giroir, que a mí me llegó su obra pues de una forma increíble, sí, a través de un amigo peruano que se lo encontró en un piso abandonado y me lo trajo porque sabía que hacía yo estos estudios y solo hay 3 copias, una en la Biblioteca Nacional de Madrid, pero nunca han hecho un comentario acerca de esa obra, y otro lo tienen unos anticuarios franceses, la otra la tengo yo. Entonces este señor era un lingüista experto y que hizo un trabajo comparativo entre el sánscrito de la India y el Runasimi, y él demuestra con pruebas que el Runasimi es el sánscrito aglutinante, el sánscrito primigenio, y coinciden todas las vocales, por ejemplo. Unos ejemplos, porque casi de todas las letras y las consonantes, bueno, él va explicando todo esto, ¿no?, de la fonética de los lenguajes, es la misma. Si por ejemplo, no, él presenta pruebas, es un lingüista experto, es un estudio comparativo, porque es experto en el estudio de esas 2 lenguas. Sí. Y entonces dice que, por ejemplo, la A, I, U son las vocales, tanto en el sánscrito como en el Runasimi. No existen la E y la O, solo son variaciones del sonido. Si en la India hubieran existido ellos que registraban todas las tonalidades de la lengua, hubieran creado unos símbolos apropiados para representar la E y la O.
y entonces no existen, solo son variaciones del sonido. Por ejemplo, se puede decir quichua o quechua, indiferentemente, pero no existe la E y la O, sino que son variaciones del sonido de la I y de la O. Hablando de esto, ¿qué relación hay entre los mayas y China? Eso ya lo hablaremos después, porque ahora vamos a ver por qué esta lengua del Runasimi viene a ser la lengua madre de las lenguas euroasiáticas. Y entonces eso se demuestra con el estudio de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que ella es una italiana que buscaba el origen de los etruscos y entonces crea la ciencia léxico-genética. Y considera que las palabras y las lenguas son como grandes familias que derivan de un tronco común, porque aquí en Europa se sabe que existió una lengua prehistórica o protohistórica de las que se derivan todas las lenguas euroasiáticas, pero no se la había podido identificar cuál era. Entonces ella investiga y resulta que descubre, ella escribe una obra muy erudita que se llama América Cuarta Dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Entonces confirma que se deriva el etrusco del Aymara Runasimi, que llama ella el binomio Aymara Runasimi. Entonces nos explica que no existen lenguas muertas, porque dice que si una cultura desaparece, las raíces, es decir, los derivados se encuentran en los países o naciones que han estado en contacto con ese pueblo. Y entonces ahí se puede localizar las raíces, ¿no? Y dijo también una cosa que pues nunca nadie nos ha comentado. Corta, que se acabó tarjeta.